Como he dicho en los videos anteriores, pues la lógica de este canal es volver a lo básico, hacer reflexiones súper básicas y en esta ocasión toca la reflexión acerca de para qué queremos el gobierno o para qué sirve el gobierno. Ahora bien, ¿para qué queremos el gobierno? Y esta reflexión tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Es decir, avanzamos de la ciencia política y pasamos a la política pública. El gobierno tiene objetivos de largo plazo y de corto plazo. Y de largo plazo, en la materia que quieran, pues hay una aspiración, una quimera perfilada que podría estar en el pacto social, ¿no? Es decir, cuando el pacto social habla del derecho a la salud, pues entonces la quimera es la cobertura universal de salud, cualquiera que sea el significado de esto. Y en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, podría decir, ¿no? Hay una construcción muy completa del derecho a la ciudad, que el derecho a la ciudad está planteado de una manera filosófica y entonces la función del gobierno es dar la ruta para hacer realidad todos los derechos que plantea el derecho a la ciudad como parte eh, eh, de su esencia. Y a nivel nacional deberíamos estar construyendo un listado así. ¿Cuáles son las quimeras del gobierno? No, de entrada, todo gobierno aspira a la estabilidad, ¿no? Eso está bastante claro. Esto es, cada cierto tiempo se eligen gobernantes y no queremos que caigan, se eligen directo o indirectamente con un cometido que forma parte de su oferta electoral, ¿no? Entonces es el cumplimiento de su oferta electoral también parte de la quimera de un gobierno. Pero en teoría, todo gobierno también aspira a finanzas públicas sanas, por ejemplo, ¿no? Aun cuando pueda haber distintos criterios en términos de déficit cero o no, pues sí podemos llegar a un 3-4% de déficit para financiar el desarrollo. Son distintos criterios. Y también todo gobierno tendría que aspirar a caminar en cierta dirección, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en educación, salud, inversión, turismo, indicadores económicos, combate a la pobreza, sustentabilidad, etcétera? Y es ahí donde el abanico de posibilidades entre un gobierno y otro cambia, porque uno puede dar un énfasis en algo y darle un cierto perfil a las políticas instrumentadas en cada uno de estos temas. Ahora, estamos hablando de políticas públicas. La disciplina es nueva, ¿no? Estamos hablando del siglo XX. Sí, a lo mejor había ya algo incipiente antes del siglo XX, pero básicamente es la segunda mitad del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que hay grandes retos de política pública en el mundo. La humanidad, al construir un Estado moderno, fue evolucionando de un concepto clásico, ¿no? Filosofía política, a la ciencia política de Maquiavelo y otros pensadores, como los contractualistas, Max Weber, y que asumen filosofía política, que son filósofos políticos, pero que a la vez son filósofos de la sociología y de la ciencia política. Tras la Segunda Guerra Mundial, pues pensadores como Harold Laswell y Charles Lindblom, ¿no? Y empezamos a hablar de que pues la política va poquito a poquito, por ejemplo, ¿no? En términos de incrementalismo. Y es de lo que estoy hablando en el fondo, ¿no? La ciencia política ya no solo es la toma del poder, sino a través de las políticas públicas se vuelven cómo gobernar bien. Y ese cómo gobernar bien es, pues implica tener una dirección de gobierno e incrementalmente vamos ajustando las cosas para lograr el alcance que queremos en términos de política pública. En los últimos años, gobernar bien también representa nuevas perspectivas como la gobernanza, ¿no? Es decir, no solo basta con tener en el guión de la política pública qué es lo que hay que hacer, sino que haya actores que te ayuden a instrumentar adecuadamente, ¿no? Y la participación social también, pues va muy de la mano de esto. Vamos, o al menos deberíamos ir hacia el detalle. Es decir, voy a poner el ejemplo del COVID y una frase que le leía a Yuval Noah Harari, que COVID fue la primera epidemia universal en la que las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Los musulmanes, los judíos y los cristianos, subordinaron toma de decisiones a la ciencia, en el sentido de cerraron las mezquitas, las sinagogas y los templos cristianos, católicos o no católicos. Pensemos en la evolución de los ministerios de salud en el mundo y entonces quizá el caso francés pueda ser bastante relevante desde la peste bubónica hace, no sé, 600 años y otras epidemias que han tenido, que además hay un esfuerzo de mapeo, ¿no? Creo que es el primer caso que se conoce hace 250 años en donde se empezó a mapear dónde estaban ocurriendo las enfermedades gastrointestinales para identificar dónde estaba la contaminación del agua. Pero estas cosas es un avance del gobierno, porque antes eran decisiones impulsivas. Ahora, todavía hoy vemos decisiones impulsivas, ¿no? Cambiarle el nombre al Golfo de México o poner aranceles porque sí, pues también forman parte de decisiones impulsivas, no decisiones estratégicas.
que buscan otra cosa, ¿no? Buscan una narrativa o buscan la seducción del electorado, pero no son política pública. Y la política pública ha pasado justamente de la improvisación de medidas al detalle de qué es lo que tendríamos que estar instrumentando en muchas cosas. Y la estructura de las políticas públicas debería permitirnos tener una política constante que nos lleve a un punto tal, aceptado por todos, como solución ideal, ¿no? Que podría ser la cobertura universal de los servicios de salud y a la vez una estructura institucional que dé respuesta científica durante las emergencias, epidemias generalizadas, por ejemplo, y construya otros objetivos de salud pública, que podrían ser muchos detalles, ¿no? Salud ocupacional, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud preventiva, etcétera, ¿no? Entonces, vamos detallando las políticas públicas y eso forma parte también de las funciones del gobierno. En la materia que sea podremos ir al detalle, ¿no? Un caso en el que yo participo, transporte. Primero hay servicios de transporte, simplemente, ¿no? Es decir, surgen incluso espontáneamente. Y luego viene la infraestructura. La construcción de trenes en el Porfiriato, por ejemplo, no era una política de transporte, era una política de desarrollo, era una política de infraestructura. Y hoy retomar los trenes de pasajeros me parece que también es una política de infraestructura y desarrollo, no es una política todavía de transporte, porque va a ser muy difícil que tenga porcentajes significativos al inicio de movimientos entre ciudades, ¿no? Entonces, a largo plazo sí puede lograr las cosas. Y justamente es lo que tendría que estar enfocado el gobierno, en pensar ese largo plazo, instrumentar políticas que en el largo plazo logren objetivos, pero que en el corto plazo pueda haber distintas etapas y a su vez distintos niveles de detalle, que es de lo que también estoy hablando. El desarrollo de las políticas de transporte, por ejemplo, obliga a mejorar servicios específicos y luego obliga a hacer cambios generales para finalmente entrar a detalles. Del transporte público pasamos a hablar de movilidad. Después de la movilidad empezamos a hablar específicamente de caminabilidad, peatones, bicicleta, movilidad de cuidado, transporte laboral, transporte escolar, transporte de personas con discapacidad, etcétera. Y las posibilidades de detalle pues son infinitas, ¿no? ¿Y qué queremos? ¿Un Estado completo? ¿No? O sea, hoy leo una tendencia al choque de las políticas detalladas con la búsqueda de un Estado ligero. Si tomamos el extremo de un gobernante llamado anarcoliberal, es decir, Milei, nuevamente, que lo utilicé también como ejemplo en el video pasado, el Estado se sale de las políticas públicas, ¿no? Fuera medio ambiente, fuera bienestar social, welfare, ¿no? O bien, en el Estado mexicano lo que ocurre es que para poder pagar una serie de programas sociales, tengo que cancelar instituciones y programas. Y entonces me parece que estos modelos pueden llegar a ser coincidentes, ¿no? Si bien uno sí está interesado en llevar los beneficios del gobierno a todos, en otros, pues el beneficio no es así, pero de cualquier manera se desmantela el Estado. En política social, por ejemplo, deberíamos tener una estrategia para la erradicación plena de la pobreza, más allá de decir tenemos programas sociales. Pero esto puede implicar medir los avances o simplemente hacer transferencias directas. Esos son dos modelos, ¿no? Ambos modelos podrían tener cuestionamientos, ¿no? Cuando se medía la pobreza, o la reducción de la pobreza, pues el avance era muy lento. Y ahora que se hacen transferencias, unos alegan que sí se reduce la pobreza y muestran ciertas cifras que podrían ir en esa dirección, pero otros lo que dicen, esto no es sustentable en el tiempo, esto no es sostenible. Y a mi juicio, ver las transferencias como un derecho, es decir, los programas sociales son lo mismo que las transferencias, también me parece un error, porque entonces no haces política pública orientada a acabar con la pobreza. Y esa me parece que sería una de las muchas funciones del gobierno. Un gobierno con dirección. O bajo mi perspectiva, debemos ser muy detallados en las funciones de largo alcance del gobierno y forzar constitucionalmente a que el aparato gubernamental camine hacia quimeras, ¿no? La cobertura universal de servicios de salud, de educación, la alimentación, la extinción de la pobreza, eliminar la falta de cobertura de algún servicio básico, etcétera, ¿no? O la preservación del medio ambiente, las finanzas sanas, ¿no? Una serie de quimeras deberían estar planteadas como objetivos gubernamentales en los instrumentos constitucionales y a nivel local lo mismo, ¿no? Los instrumentos que se tengan a nivel local, estatutos de gobierno. Y
Sí creo necesario, ya lo dije, ¿no? Cuestionar el concepto de programas sociales son lo mismo que las transferencias, porque me parece que no son programas sociales, son simplemente transferencias, ¿no? Y podría ser el ejercicio de derechos, podría ser muy válido que las tengamos, pero me parece que los programas sociales tienen que ir encaminados a lograr algo más, ¿no? Caminar un modelo que obliga al gobierno a tener planes medibles de erradicación de la pobreza o planes medibles de alcance de la cobertura universal de servicios de salud o planes medibles de la cobertura universal de educación o planes medibles de muchas materias. ¿Dónde quedarían las diferencias entre una administración y otra? ¿Cómo con este marco constitucional podemos ser gobernados por una tendencia política u otra tendencia política? Y pues eso me parece clave. Enfocarnos a tal o cual énfasis en el gobierno permitiría acelerar ciertas metas. Es decir, yo tengo muchas metas, pero cada estilo de gobierno se va a enfocar en unas u otras, pero al final de cuentas la política pública sigue un rumbo y ese rumbo es el que marca, ¿no? El estilo de cada gobernante. Tanto el gobierno como el Estado tienen funciones de largo plazo. El Estado fija, ¿no? Y es a través del marco constitucional, a través del pacto social, fija funcionalidades del Estado, pero que se trasladan al gobierno para su desempeño, para su concreción. Y el gobierno tiene objetivos de largo plazo, que son las políticas públicas mismas, ¿no? Que buscan algo, ¿no? Hay que lograr que se reduzca la violencia, hay que lograr que se erradique la pobreza, hay que lograr que se tenga cobertura universal de salud, hay que lograr la cobertura universal de la vacunación, etcétera. Y lo que podría tener el camino son matices de corto plazo, ¿no? La funcionalidad del gobernante, el gobernante electo, que cada cierto tiempo, 4, 5, 6, 7 años, no sé, vaya a tener una posición política distinta, ¿no? Porque cambiamos de partido, cambiamos de perfil, aunque gobierne el mismo partido. Y esa función es darle esos matices. Y esos matices puede ser acelerar o frenar eventualmente tal o cual materia de gobierno, pero al final de cuentas la política pública sí busca alcanzar ese fin último, esa quimera, que a su vez tendría que estar establecida desde el documento constitucional, ¿no? Desde el pacto social, y que eso es como trasladamos del Estado al gobierno el desempeño. Y por lo tanto, tendría que ser mucho más estable la política pública. Y de esto tenemos que seguir hablando. Muchas gracias.